Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Duda, lo increíble es la verdad. Gran familia mexicana, qué honor, qué placer estar frente a las cámaras ante usted y sobre todo el honor de que usted me reciba en lo más sagrado que hay en las sociedades, que es el seno familiar. Familia, muchas gracias por darnos ese honor y ese enorme privilegio. Recuerde usted que estamos en vísperas de estar en el Día del Padre. Le tenemos excelentes noticias. Vamos a tener un paquete de descuento solamente 3 días, o sea, día 19, y vamos a continuar 3 días adelante para que ustedes consigan con un precio inigualable su paquete de promoción, más aparte un regalo para usted, los papás. Si también fue para las mamás, que son las reinas de todos nosotros, bueno, pues también a usted, porque usted trabaja fuerte, usted se desvive también para mantener su hogar y a sus hijos. Y con mucho gusto y mucho respeto y mucha humildad, le acercamos a usted también un regalo a todos aquellos que se lleven su paquete. Y sin más, entramos de lleno a la programación. Usted nos ha hablado que toquemos algunos puntos que no vieron en el pasado de Duda y que saben que los tocamos. Varios de ellos los vamos a tocar, pero los vamos a presentar actualizados. Le metimos mejor información más actualizada. Si me permite, aquí le presento un avance de lo que vamos a tocar en este programa. Duda le va a presentar la historia de la levitación. Vamos a ir desde la levitación humana hasta la tecnológica en sus últimos días. Vea usted qué extraordinario es ese reportaje. En un momento se lo presento. También Duda le va a presentar algo extraordinario que halló la ciencia. Una partícula extracorpórea, así como lo oye usted. Ya lo había presentado antes, pero le voy a entregar las últimas de lo que ha logrado la física más avanzada del mundo y la que más ha penetrado en la intimidad del cosmos, la cuántica. Pero no se preocupe, solo vamos a hablar de una manera coloquial, fácil, para que usted lo entienda. Así es que explicación e imágenes van a verlo de manera sencilla en un momento más. Duda le va a presentar también lo que es el secreto de los delfines. Realmente la comunidad delfín nos enseña realmente cómo debe de comportarse la humanidad y cómo puede garantizar su subsistencia para poder ser una humanidad milenaria y poder sobrevivir ante la hecatombe que en ese momento la humanidad está trazando sobre su propia especie. Vea usted esta cápsula más adelante, está extraordinaria. El tema de la levitación es un tema muy antiguo que el hombre siempre ha querido dominar y además admiraba. Admiraba desde el momento que veía las aves viajar por los aires o aquellas pequeñas plumillas que viajaban por el aire y no caían, simplemente navegaban, viajaban con el viento. Soñaba la humanidad viajar a través del viento o con el viento, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Sin embargo, la humanidad fue evolucionando a través de la observación y las grandes inteligencias del mundo empezaron de alguna forma a hablar y a tratar de dominar la levitación. Pero empezamos siempre por el lado más místico. Se habla de un concepto de levitación de aquellos que pudimos ver, porque después ahora están clasificados como santos, también de algunos líderes hindús, y en fin, hemos visto casos extraordinarios, pero también hemos visto fraudes. Así que si me permite, entramos de lleno al tema, que esa es la primera parte de lo que es la levitación. ¿Usted cree que la levitación humana pueda ser realidad? ¿Realmente tenemos evidencias de ella en la historia? ¿La levitación humana es solo una fantasía del hombre o hay evidencias ya encontradas por la ciencia? La levitación, y en especial la humana, es por mucho una de las más grandes obsesiones de la humanidad. Su sueño por alcanzarla lo ha hecho ir desde lo mítico y sobrenatural hasta los más grandes fraudes y engaños. Nuestro pasado está lleno de narraciones, y muchas de ellas muy serias, sobre hombres que podían levitar. En las historias medievales hay cientos de testigos de haber presenciado el insólito acto de elevación por los aires de algunos santos, hoy considerados fuera de serie. La historia habla al menos de 200 de ellos que podían volar por los aires. Por supuesto que hay más de 200 casos de frailes en la historia que se reportan que ellos levitaban al momento de estar en el Evangelio o en circunstancias especiales.
Pero en especial quiero hablar dos de ellos y voy a dejar en la investigación a uno tercero, que es uno de los más famosos y que el mismo Papa en su momento respetó absolutamente con todo el cuerpo de la Iglesia. Uno de ellos es precisamente San Francisco de Asís. Él murió en el año de 1226 y un poquito antes de su muerte, unos 4 o 5 años antes, él vivió los estigmas. Apareció en su cuerpo los estigmas de Jesús, esto es, el lugar donde fue clavado, manos, pies y un costado. Por cierto, en ningún momento el estigmatizado San Francisco de Asís tuvo ninguna marca en la frente, como luego vemos unos por acá, porque Jesús no fue herido en la frente. Los estigmas de Jesús solamente aparecen donde él fue realmente lastimado. Bueno, San Francisco de Asís terminó su vida con esta maravillosa facultad en donde fue famoso y realmente en su vida, en vida propia, hizo muchos milagros, pero también se narra que en momentos dados de meditación encontraban a San Francisco levitando, algo que maravillaba aún más, aparte de la facultad que tenía de tener precisamente sus estigmas. Otro es el Padre Pío. El Padre Pío, por cierto, él murió un poquito antes de los problemas del 68 en nuestro país. Él murió en septiembre de 1968, pero este hombre también tenía los estigmas, y si usted lo ve y ve la historia, no tenía ni una marca en la frente. Lo tenía en las manos, en el costado y también precisamente en los pies. Así es que este caso también del Padre Pío, muchas veces se le encontró en el momento del Evangelio que se elevaba por los aires en el mismo altar. Algo extraordinario narra la historia, entre otras facultades como la bilocación. Él se le veía en dos partes al mismo tiempo, algo extraordinario. Así es que vamos a adentrarnos un poquito más a esto de la levitación y ver unos casos que incluso va a ver usted uno que fue reconocido abiertamente y otro que fue un fraude, que también le voy a hablar de él más adelante. Adelante. Sin duda, uno de los más famosos fue el fraile católico San José de Cupertino en el siglo XVII, hoy santo patrono de los voladores. Se le atribuyen más de 100 vuelos en su vida religiosa. El más famoso de ellos fue cuando de manera espontánea levitó frente al gran embajador español en la Santa Sede, en el Vaticano, cuando veía una pintura o una hermosa escultura, o al escuchar una bella música, simplemente se elevaba por los aires. Este hecho insólito lo obligó a ser investigado por la Inquisición, quien acabó por reconocer y respetar la autenticidad de este fantástico y maravilloso fenómeno. Lamentablemente, solo tenemos narraciones del hecho, pero ninguna prueba de ello. La cultura hindú es una cultura milenaria que guarda en sus entrañas una insospechada sabiduría y un sinfín de enigmas por resolver. En la Edad Media, sus magos conmovieron al mundo al realizar un acto de levitación que en su momento rebasaba cualquier explicación posible. En este acto, el mago hindú le ordena a una cuerda que está en reposo que se eleve al cielo y que se mantenga erguida para soportar que un ser humano la escale. Normalmente lo hacía un niño. En esta película original de hace 80 años, en frente de soldados británicos, se hace una demostración de este maravilloso acto. Después de revisar con cuidado estas imágenes, se desprende que la película fue corrida en reversa, dejando ver en un instante que hay un tubo detrás de la cuerda cuando accidentalmente el niño la mueve con su pie. Aún así, el acto causó sensación en el mundo entero. Sin embargo, y a pesar de todo, hace poco este fakir llamado Isamubi desarrolló el acto en frente de cámaras manejadas por escépticos. El acto fue limpio, las imágenes son en vivo y no fue posible encontrar algún truco o indicio de fraude. Simple y sencillamente, los presentes se quedaron como nosotros en este momento, sin palabras. En la historia han aparecido gurús levitando como lo hace este hombre. Aunque goza de prestigio en su comunidad, la verdad es que esta levitación es un truco que ha sido abiertamente aclarado, mostrando hasta dónde puede llegar el ingenio humano para engañar. Pero así como ha habido casos extraordinarios de levitación, no se vaya con la finta, porque también ha habido casos de fraude. Y precisamente aquí le presento unos casos en donde, pues, de momento causó sensación, pero conforme fueron investigándose, se percató que había truco atrás, y además abiertamente se demostró. Así es que para la levitación real no requerimos ningún tipo de engaño.
Existen levitaciones espontáneas y también levitaciones que se pueden programar para ello, como el caso que hacen los que hacen las meditaciones trascendentales, que se preparan para ello. Vea usted, para concluir esta primera parte de la historia de la levitación. La Universidad de Maharishi enseña a sus alumnos a levitar mediante ejercicios de meditación trascendental. Sus maestros revelan que hay 3 grados para lograr la levitación perfecta. Aquí vemos los que han logrado apenas el nivel número 2. Nunca se ha visto levitar al Gurú Maharishi, pero su universidad ha demostrado con registros neurológicos que algo pasa en el cerebro humano al momento de desarrollar este fenómeno de levitación. ¿Serán estas las primeras puertas que se abren para entender la levitación humana? ¿Es la levitación una realidad inalcanzable para el hombre o representa su siguiente escalón de evolución? Dominar la gravedad podría llevarnos a dominar el cosmos. ¿Qué hace y qué dice la ciencia sobre ello? En la segunda parte de esta investigación, escucharemos la voz de la ciencia, quien está abriendo las nuevas etapas de trascendencia de la especie humana, las puertas de la levitación. Esta primera parte la cerramos precisamente en toda la parte mística que se asocia en la búsqueda de una explicación, o por lo menos de una constancia de veracidad de lo que es la levitación. No encontramos elementos que nos puedan llevar a una comprobación absoluta, aunque hay vestigios definitivos de que se logró. Sin embargo, la ciencia, gradualmente conforme fue evolucionando, se fue apartando de la parte mística y fue adentrándose a la parte científica y tecnológica. Conforme fue avanzando sobre estos principios y sobre esta maraña de conocimientos muy bien formulados y estructurados, fue encontrando formas y explicaciones para poder, de alguna forma, viajar con el viento, utilizar el mismo aire y ahora más allá que el mismo viento y el aire. Vea usted, nos adentramos a la segunda parte de la levitación. La historia de la levitación en el pasado es un pasaje gobernado por el misticismo y por fascinantes leyendas. Pero para el presente la levitación es un tema de investigación selecto para la ciencia. Para ella la levitación de un cuerpo no es un fenómeno fácil de gobernar. La fuerza de gravedad, abrazada por siempre a la masa de los cuerpos, la convierte en una fuerza muy difícil de dominar. ¿Pero realmente podemos levitar? ¿Cómo la entiende la ciencia? Según ella, hay 2 formas de poder levitar. Una es contrarrestando la ley de atracción sobre un cuerpo, como por ejemplo una propulsión que empuje al cuerpo en dirección contraria a la fuerza de atracción, y la otra es haciéndola desaparecer totalmente sobre un cuerpo. La ciencia de la levitación inició con las fantásticas narraciones de la ciencia ficción. Ahí, los hombres se elevaban por los aires de manera casi mágica y gracias a supertecnologías. Le siguió el dominio del aire a través de los globos aerostáticos, hasta que graves accidentes lo alejaron de la idea. Casi de manera simultánea, el hombre empezó a volar, pero utilizando aeroplanos que gradualmente fueron ganando los cielos para él. Pero ellos dependen de la correcta relación entre la formación del objeto, la velocidad de él y el aire, para así arrancar el secreto a la atmósfera y poder llevar así el hombre al cielo. La ciencia que se encarga de hacerlo es la dinámica de fluidos. Conforme el hombre fue probando el dominio de los cielos, inició una carrera para gobernar de manera definitiva la levitación a través de sus tecnologías. Ellas serían las precursoras de la levitación humana de nuestros tiempos. Así, institutos, agencias espaciales y universidades de todo el mundo iniciaron un desarrollo sin precedentes de artefactos muy variados, basados en propulsión aerodinámica y propulsión a chorro, para hacerlos llegar a las alturas. Conforme la ciencia fue avanzando y entendiendo el principio de la levitación, se entendió que los cuerpos eran atraídos debido al peso de ellos. La gravedad demostrada por Isaac Newton nos abrió las puertas para ir entendiendo un poquito lo que es la atracción gravitacional. De hecho, la cuantificó y además formuló un modelo universal de ella. Sin embargo, a pesar de que conocemos de alguna forma el efecto gravedad, porque la gravedad es un efecto todavía no encontramos la causa absoluta, sino la dominaríamos perfectamente. Al encontrar este efecto, bueno, pues entonces se empezó a estudiar aquellos elementos que interactúan y generan de alguna forma la contraria a la gravedad.
Una de ellas es precisamente navegar o volar, generando sustentación negativa a la gravedad a través de una fuerza que puede pegar con el viento, generando vacío bajo de las alas, y eso generó una velocidad, una fuerza de ascenso, y eso contrarresta el vector que la gravedad obliga a los cuerpos a caer hacia el centro de la Tierra. Evidentemente, este principio hoy en día se maneja con mucha soltura. Tenemos aviones enormes que pueden vencer perfectamente la gravedad y navegar a través de los aires. Sin embargo, la ciencia empezó a buscar otras alternativas, pero esas alternativas nos dimos cuenta que eran más energéticas, requerían más energía. Y eso fue un problema inicial que obligó a la ciencia a estudiar con más cuidado este nuevo campo de la levitación, precisamente asociando energías poderosas, energías alternativas. Vamos y sigamos adelante con esta investigación. Las tecnologías empleadas fueron muy diversas y muy singulares, como usted puede ver en estas imágenes. Pero en todas ellas hay un gran inconveniente. Se requieren grandes cantidades de energía para hacerlas operar y para mantenerlas levitando por los aires. Era necesario buscar otras alternativas más revolucionarias para ganarle la carrera a la gravedad. Estas tendrían que venir de otras fuentes y, por supuesto, más energéticas. Se probó con la levitación acústica. Los resultados fueron asombrosos y extraordinarios, pero lamentablemente muy contaminantes para el medio ambiente, ya que las vibraciones afectan a las formas de vida animal y vegetal. Entonces, se probó lograr la levitación con fuentes ultrasónicas. El resultado también fue espectacular y maravilloso, como puede ver en este experimento. Pero resultó peligroso, porque las frecuencias pueden cambiar las condiciones moleculares de la materia que queremos hacer levitar. La opción siguiente fue la levitación magnética y sobre todo con materiales superconductores a bajas temperaturas. Los logros no solo fueron exitosos, fueron históricos. Su perfección está siendo llevada para el servicio del transporte público en diferentes partes del mundo. Su proyección es infinita para el servicio de la humanidad. Su impacto ha sido tal que ha sido llevado a la excelsitud a través de estos laboratorios donde se ha hecho levitar objetos, insectos y otras formas de vida en densos campos electromagnéticos sin causarles daño alguno. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos obtener grandes cantidades de energía? Evidentemente requerimos instalaciones muy grandes para poderlas generar. Pero ahora la ciencia, al estudiar realmente las propiedades del átomo y sobre todo lo que es el mundo de la cuántica, sabe que allí, en ese mundo tan pequeño, hay enormes cantidades de energía. El problema, el asunto es cómo la obtenemos de esos lugares. La ciencia está muy avanzada en esos temas, pero créame que se va a lograr en poco tiempo. En lugares estrechos podemos llevar una fuente casi ilimitada de energía y con esto podremos tener entonces propulsores y tecnologías muy poderosas para ir a cualquier parte de las estrellas. Pero otra razón es precisamente el que aprovechemos también la fusión, que sería un resultado de esta tecnología. Y de alguna manera es energía limpia al momento de que estamos uniendo partículas al núcleo del átomo, pues evidentemente podemos obtener energía casi inagotable. Y si estamos hablando del hidrógeno que podemos manipular, todo el cosmos sin hidrógeno, imagínense. Otra fuente también puede ser las estrellas que tienen un alto índice de energía o de emisión de energía al espacio. Nosotros podemos viajar como un surfista en la misma energía que irradia el astro, nos montamos en su energía y nos dejamos llevar sin consumir absolutamente nada de energía en nuestro vehículo. Aprovechamos la que emite el sol. Ese es el principio de Mach, que también la ciencia lo conoce. Hay muchas formas que están estudiando hoy en día. Por lo tanto, solamente tenemos que ser pacientes, esperar para ver precisamente cuál de ellas va a ser precisamente la solución reina. Sigamos adelante. Como puede ver, la levitación ya es una realidad científica. Es la nueva puerta del hombre no solo para entender la intimidad de la naturaleza, sino incluso para extendernos al cosmos. Solo caben dos preguntas por hacernos. ¿Realmente lo merecemos? Y la más importante de ellas, ¿estamos preparados para ello? Solo el tiempo nos dará la respuesta.
¿Qué le parece esta investigación en la segunda parte de levitación? Realmente la ciencia va muy adelantada. Usted ya vio la forma acústica, hiperacústica y por supuesto también otras formas más. Así es que realmente la levitación tiene mucho futuro. Así es que solamente tenemos que esperar, darle tiempo al tiempo y créame que las tecnologías van a ir evolucionando de tal forma que nos van a sorprender. Van a llegar a sorprendernos por la enorme capacidad que van a tener nuestras tecnologías para poderse mover en el mismo cosmos. Otro avance muy interesante de la ciencia, sin duda alguna, es el hallazgo de una partícula que es conocida como extracorpórea. En la investigación del mundo de la cuántica se ha hallado algo, créame, extraordinario. ¿En qué consiste una partícula extracorpórea? Le voy a dar un ejemplo sencillo para que usted lo entienda sin problema. Imagine usted que está en un cuarto solo, está usted quieto, parado en el cuarto, y usted observa que de sí mismo sale un gemelo de usted, pero no físico, sino etéreo, pero usted lo puede ver. Y este gemelo se mueve por todo el cuarto sin que usted, la parte original, se mueva del lugar. Y después, de alguna manera, puede regresar a sí mismo y regresar a usted. Eso que usted vio que salió de usted y regresó se llama extracorpóreo. Y en el mundo de la cuántica, no solamente se descubrió, ya se comprobó. Existen partículas que tienen ese principio en el mundo de la cuántica y esto abre cosas muy interesantes en la investigación. Como que, por ejemplo, iniciemos con esta cápsula. Ahora, la ciencia halla algo extraordinario en el mundo de las partículas de alta energía. Esto es, en las partículas del mundo cuántico. No solo se halló, sino que también se fotografió dos partículas muy especiales, vea usted. Mientras que una permanece inmóvil, la otra, su compañera, vive una experiencia extracorporal. Brota de la fija para después rebotar como un verdadero fantasma dentro de un cristal. De una manera inesperada, científicos del Laboratorio Nacional Lawrence en Berkeley, en Estados Unidos, hallan la partícula fantasma de una compañera rebotando dentro de un cristal singular. Es como si hallaran nuestro cuerpo dual fantasma rebotando en una habitación mientras nuestro cuerpo está inmóvil, ya sea, por ejemplo, durmiendo o sin vida. Como ya se ha de imaginar, los científicos no salían de su enorme sorpresa. Y es natural, ya que se trata de la primera vez que los científicos consiguen capturar imágenes directas de cómo los electrones se descomponen en partículas similares a espines llamadas espinones y en partículas similares a cargas eléctricas llamadas holones, después de ser introducidos en un nuevo estado de la materia conocido como líquido de spin cuántico. Basta en comentarle que el descubrimiento de ese nuevo estado de la materia podría abrir un campo que va más allá de lo fascinante. Podría ser que ese descubrimiento pueda abrir las puertas de un mundo dimensional que estamos acostumbrados a llamarlo el más allá. En base a la explicación que le di anteriormente de cómo un cuerpo puede salir de nosotros estar quietos, usted lo puede ver cómo se mueve por cualquier parte del cuarto y regresar a sí mismo con un control, con una libertad extraordinaria, sin que nos afecte ni a uno ni al otro. Bueno, de alguna manera es un principio de una partícula extracorpórea. Pero hay casos en la vida real que podemos de alguna forma asociarlo. ¿Qué cree? Sí, y lo han captado cámaras de diferentes lugares. Ponga mucha atención con lo que viene. ¿Es esto un disparate? ¿Nos estamos dejando ir por una imaginación sin fundamento y sin sentido? Si me permite, vamos ahora a hacer un ejercicio de lo que la ciencia sabe de ellos y no encuentra explicación que muchas cámaras de vigilancia han captado de una manera accidental. Esta primera en especial, se ve a un paciente que al parecer ya es estabilizado y de un momento a otro los médicos lo dejan un momento, sabiendo que está vigilado con sus instrumentos. De manera sorpresiva, al parecer, el paciente se agrava y puede usted comprobar que deja de registrarse el latido cardíaco. En ese momento, podemos observar cómo una especie de cuerpo nuboso se levanta del mismo cuerpo del paciente, como si se desprendiera de él mismo y se separa alejándose. Primero vemos que el cuerpo del paciente está inmóvil,
pero su gemelo fantasma se mueve libremente como la partícula cuántica hallada y estudiada. ¿Será que este cuerpo, al que llamamos fantasma, se está moviendo en un medio líquido cuántico como descubrió la ciencia? No olvide usted que el mismísimo Premio Nobel de Física, el Dr. Penrose, emérito investigador de la Universidad de Oxford, establece que las propiedades en las que se desenvuelve la conciencia son enteramente del orden cuántico. Luego entonces, podemos seriamente especular si la conciencia en sí misma se desenvuelve en un medio que se basa en un estado de la materia especial, como lo es el estado líquido del spin cuántico encontrado recientemente. Podría entonces ser que estamos dando un paso para poder entender lo que es el alma, y de este estado de líquido de spin a la larga se demuestra que es en general un estado de fluido de spin cuántico, logrando así generalizar el universo de aplicación de la materia extracorporal. Este caso que le voy a presentar, véalo con atención. Vea cómo se levanta un segundo cuerpo de este personaje y se mueve libremente y posteriormente se aleja. Esa es exactamente la teoría de la partícula extracorpórea en el mundo de la cuántica. Algo que se checa en el mundo de la cuántica y algo que se está viendo con cámaras en la realidad cotidiana de cualquier momento. Ve usted. Ahora ve usted este segundo paciente donde la cámara de seguridad logró captar algo realmente extraordinario. Este paciente aislado de momento al parecer duerme, pero de repente la cámara capta nuevamente el mismo fenómeno. Saliendo de sí mismo un cuerpo nuboso se desprende del cuerpo que está inmóvil. Mientras el primer cuerpo está inmóvil o inerte, su cuerpo extracorporal se mueve libremente y se aleja. Nuevamente vemos el mismo comportamiento que se asemeja al evento cuántico encontrado por la Universidad de Berkeley. Ahora, si sumamos esos dos casos, ese tercero, donde este hombre que al parecer duerme tranquilamente, de repente se estremece y de él mismo sale un cuerpo nuboso como en los casos anteriores. Observe usted, su cuerpo está quieto, pero el segundo guarda aspecto nuboso o fantasmal y puede moverse con toda libertad. El patrón, como puede ver, se repite. Es probable que aún no estamos del todo conscientes de lo que se está hallando en este otro estado de la materia. Es probable que cuando entendamos lo que es el estado líquido del spin cuántico, estemos a un paso de abrir puertas que hoy van más allá de nuestra comprensión y de nuestra sensibilidad. Rebasará todo lo que sabemos y entendemos. No dude que vamos a ir más allá de nuestra imaginación. ¿Usted qué opina? Como puede ver, eso es algo extraordinario. La ciencia realmente está encontrando cosas que son conmovedoras y maravillosas. ¿Hacia dónde nos lleva esta investigación? ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Realmente algún día podemos comprobar el umbral o definir lo que es el más allá a través de este principio de partículas extracorpóreas? Realmente morir es solamente cambiar de dimensión, y esa dimensión podría realmente llegarse a ella a través de los principios cuánticos de una partícula extracorpórea. ¿La ciencia se está acercando ahí? ¿Qué le parece? Realmente es conmovedor. Vamos hacia algo extraordinario. Llegaremos un día en que la ciencia y la parte más mística del conocimiento se unifiquen porque se encuentren por casualidad y se asombren los dos de la grandeza y que todo realmente tiene sentido de ser. Eso es extraordinario. ¿Sabe usted? Últimamente se han hecho investigaciones muy detalladas, muy profundas sobre la comunidad de los delfines. Como usted sabe, el delfín es un mamífero que vive en el mar y es de los seres más inteligentes, aparte del ser humano, que pisa nuestro mundo, o que está en nuestro mundo más bien. Por cierto, otro que es muy inteligente, aunque usted no lo crea, es el pulpo. Se dice que si la especie humana desapareciera, quien sustituye al humano va a ser el pulpo en este planeta. Para que tenga usted una idea de lo que estamos hablando. Sin embargo, fíjese usted que conforme se está estudiando la comunidad de los delfines, nos damos cuenta de algo muy interesante. Realmente el delfín, de una manera sin querer, da los patrones de enseñanza de cómo debe de vivir la humanidad y cualquier especie para poder sobrevivir en cualquier mundo. Le recomiendo mucho que usted siga esta investigación. Creo que va a ser muy interesante para todos ustedes, así si me permite.
Acompáñenme en esta investigación. Científicos rusos dicen haber captado por primera vez lo que califican de conversación entre delfines, similar a un diálogo entre humanos. Las grabaciones fueron realizadas con micrófonos submarinos especialmente desarrollados en la estación científica Karadak e involucró a 2 delfines mulares del Mar Negro. En su estudio publicado en el sitio web de acceso abierto de San Petersburgo, del Departamento de Matemáticas y Física de la Universidad Politécnica, el equipo dirigido por Vyacheslav Rayov describe los impulsos sonoros generados por estas criaturas del mar y por qué creen que lo que oyeron fue una conversación real. Los humanos han sospechado desde hace siglos que los delfines poseen una capacidad de comunicarse más avanzada que los demás animales, y relatos sobre esas habilidades de conversación han sido difundidas por marinos de todo el mundo. En los últimos años, los científicos han escuchado los sonidos de los mamíferos bajo el agua para tratar de descifrar su significado. Algunos han afirmado que han encontrado ciertos clics, pulsados y silbidos que se corresponden con alguna actividad u observación, pero hasta la fecha ninguno ha podido demostrar que en realidad los delfines mantienen conversaciones. En este nuevo esfuerzo, los investigadores creen que están muy cerca de lograrlo. Diana Reiss, esta investigadora marina, de ciencias marinas por parte de Australia, ella investigó y ha investigado y sigue investigando por más de 30 años cómo se comporta el delfín en comunidad. Déjeme decirle que si un delfín pequeño se sale de las normas, de alguna forma, morales de respeto dentro de la comunidad delfín, entonces la misma comunidad retira al delfín a 1 kilómetro de distancia de todo el bloque de delfines, de toda la familia de delfines. Esto pone en un riesgo de enorme vulnerabilidad y en riesgo de su vida al delfín. El delfín teme, sabe que puede morir en cualquier momento, ser atacado. Pero los delfines están vigilando a este pequeño delfín para que realmente no pase esto. Lo interesante es que el delfín desde pequeño entiende lo siguiente: para poder vivir en una comunidad es necesario que sepa integrarse a la comunidad. Y dentro de esa integración, a su modo y en su medio, entre ellos se guardan respeto y tolerancia. Y estos 2 valores que ellos implícitamente tienen en su comunidad garantizan lo más importante que es para esa comunidad: sobrevivir y mantener su especie. Sigamos adelante con la investigación. Al momento de la conversación de un delfín, mientras uno habla, el otro escucha, y luego viceversa. Para tener una mejor perspectiva de la comunicación de los delfines, los investigadores desarrollaron un sistema de grabación de hidrófonos de 2 canales en la banda de frecuencia de los 220 kHz, con un rango dinámico de 81 decibeles, específicamente destinado a captar todos los sonidos producidos por un par de delfines llamados Yasha y Yana, alojados en una piscina de investigación. Comenzaron con la grabación de sonidos de solo uno de los delfines a la vez, para identificar su acento individual. Luego grabaron a los 2 animales mientras parecían mantener una charla cerca del borde de la piscina. Observaron que los animales se turnaban para hablar, mientras que el otro escuchaba emitiendo pulsos cortos de clics de ida y vuelta que variaban en tono y volumen, que los investigadores sugieren que son similares a las palabras utilizadas en la comunicación humana. Llegan a describir la escena como una inquietante semejanza de 2 personas en una conversación. Los investigadores no fueron capaces de descifrar los mensajes que los delfines se intercambiaron entre sí, pero sugieren que sus grabaciones indican que los delfines son capaces de comunicarse con un lenguaje hablado altamente desarrollado. Pero eso no es todo. El delfín no solo enseña a nuestra especie cómo debe darse la comunicación mínima entre 2 individuos de una especie, también nos da la enseñanza de cómo deben comportarse la especie para poder sobrevivir, no solo contra nuestros depredadores, sino incluso para garantizar la continuidad de la vida de nuestra especie en todas las demás. Y es que hay algo extraordinario en ese maravilloso ser que define su grandeza y su singular desarrollo. Otro punto hallado muy interesante en el delfín es que es capaz de autoobservarse. Un delfín puesto en un espejo, él se da cuenta que se está viendo a sí mismo. Y la autocontemplancia nos define un nivel superior del entendimiento del ser que se está autocontemplando.
sabe que es él, es consciente de sí mismo y al serlo entonces puede ejercer una voluntad que es individual a todo el grupo, pero se hace más valioso cuando esa libertad, esa autonomía que tiene, pues aún así sabe integrarse con respeto y tolerancia a la comunidad masiva de su sociedad para poder preservar la especie. Algo que debemos de aprender sin duda nosotros los humanos. Sigamos adelante. Y esto es porque se ha comprobado que el delfín goza de una plena autoconciencia de sí mismo, ya que de acuerdo a la doctora Diana Ruiz, líder en el mundo del estudio de los delfines, asegura que el delfín se sabe que es él, que es consciente de su identidad y de su vida, y es consciente de las ajenas, dando lugar a un trato correcto entre los integrantes de sus enormes comunidades. En otras palabras, el delfín es un ser consciente como un humano, por tanto ese ser no humano tiene derechos que tienen que ser respetados a nivel mundial. Esto es, atentar contra un delfín sería como atentar sobre cualquier persona. Por ello proclamamos a nivel mundial que los delfines y las ballenas de cualquier tipo sean declaradas personas. Si usted lo siguiera, si usted me hace el favor, vea usted. Imaginemos que llega aquí una especie, una raza extraterrestre que nos lleva 500.000 de años de adelanto. Tienen la tecnología suficiente, conocimiento del universo y sus leyes para poder viajar aquí, donde nosotros no podemos viajar hacia allá todavía. No logramos ese avance. Ellos, para poder lograr aquí, por lo menos vivieron 500.000 de años más. Vivir 500.000 de años más garantizó que entre sus especies se respetaran, tuvieran tolerancia, si no se hubieran destruido entre ellos mismos. Eso quiere decir que los valores de vida, de respeto, de sociedad, de familia, todo influyó de tal forma que garantizaron su sobrevivencia, como la comunidad del delfín. Por ello le pregunto a usted, si llega aquí una población que nos lleva 500.000 de años más adelante, entonces yo le pregunto, ¿qué pasaría entonces cuando ve una humanidad que prácticamente está llena de errores y que se está matando entre ellos y que no saben respetarse? ¿Cree usted que van a tener un contacto con nosotros? Lo primero que harían es mantenerse lo más alejado posible, aunque nos estén observando. ¿No lo cree usted? Sigamos adelante. Cada delfín tiene un tono propio en sus chasquidos, pero los ciclos de vibración varían así sus mezclas. De hecho, se ha comprobado que el delfín habla con otro delfín 5 cosas diferentes al mismo tiempo. Se considera la comunicación del delfín como una de las más complejas. Los chasquidos que proyecta a través de su trompa o tribuna son vibraciones perfectas que forman ecos, dando formas con valores, tamaño y densidad de los objetos que tienen a su alrededor. El conocimiento y la información de los objetos que ecoanaliza es tal que hoy en día permite acercar a enfermos neurológicos a ellos para que sus vibraciones traten de armonizar zonas dañadas de un cuerpo, atrayendo bienestar y muchas veces curación, pero nunca, en ningún caso, en más de 40 años, han causado un daño a algún paciente. A pesar que este maravilloso ser carece de manos y pies, es muy versátil, lo utilizan para jugar entre ellos debido a que son muy sociales, pero se ha detectado que estas esponjas son utilizadas como herramientas medicinales entre ellos. En acuarios se les enseñó a jugar con anillos cuando rescatan animales del mar y los arrastran en su corva y los acercan a yates para que sean salvados. No se diga de aquellos delfines que atacan a tiburones para alejarlos de los humanos cuando estos pretenden atacarlos. ¿Por qué los delfines salvan vidas cuando las ven en peligro? Solo hay una sola respuesta. Ellos valoran la vida y no dudan ponerla a salvo cuando está en peligro. Valoran la vida mucho más y mejor que muchos humanos. Entonces ellos son mucho más veces más humanos que nosotros, o de aquellos que se dicen que lo son, cuando el humano solo sabe vivir en una constante pugna. Desde el origen escrito de la humanidad, hace 4.500 años antes de Cristo, no ha habido un solo día completo sin guerra. Nuestra civilización es una impugna de manera permanente. El mayor y único enemigo de la humanidad es ella misma. Esto es, el enemigo siempre lo hemos tenido en casa y nuestra soberbia e inestabilidad es el más grande de los peligros ante un futuro holocausto que, si lo hubiese, es probable que el humano desaparezca de la fase de la Tierra para siempre. Si queremos ser una especie dominante, que sea entonces por el respeto y la tolerancia hacia todas las formas de vida en nuestro mundo y no porque tenemos la tecnología para doblegar y matar a las especies. La sensibilidad del fin y el aprecio y respeto y la tolerancia a la vida propia y de otras especies lo hace sin duda alguna merecedor de ser respetado como... Otro aspecto muy importante, si me permite decirle,
es que se ha visto que la comunidad de delfines no solamente protegen a los gremios de su comunidad. Cuando ven a una otra especie en peligro, van y la ayudan. Es más, hay casos de seres humanos que están nadando en el mar, no se percatan que viene un tiburón. Y cuando se percata una comunidad de delfines, una parte de los delfines van y alejan al tiburón, le pegan al tiburón, mientras otros delfines van y tratan de sacar precisamente al ser humano o acercarlo a la orilla. O animales acercarlos a lanchas para que sean salvados. Eso es un ejemplo absoluto de que esta comunidad de delfines son seres no humanos, pero son seres que tienen derechos y tenemos que respetarlos como seres tales. Así es que debemos cambiar nuestra posición de cómo ver a nuestros hermanos de otras especies, sabernos integrar como ellos lo tratan de hacer con nosotros, y creo que la tolerancia y el respeto debemos empezar por nosotros mismos para poder garantizar a otros y con esto preservar nuestras especies. Así que, como usted puede ver, hay mucho que aprender y mucho que hacer a favor de nuestra especie y imitando otras especies que decimos inferiores, pero curiosamente se comportan superiores a nosotros. ¿Qué le parece? Quiero agradecer el favor de su atención. No se le olvide, viene el Día de los Padres, estamos en ese momento, así es que aproveche su promoción, aproveche su regalo Gran Papá y acérquele usted a sus manos. Y además, lleve usted la salud, presidente, a su casa, a los suyos, porque el producto Live eso lleva. Salud, mucha salud a su tejido, a sus células, que es la madre de la vida, las células. Y usted tendrá una mejor condición de vida. Escríbanos o consulte usted a través de bionano.tv o también a dudaoficial.com. Acérquese para que vea lo que estamos haciendo en Duda. Aquí están nuestras redes. Gran familia mexicana, recibo un abrazo, mi respeto. Nuestro agradecimiento de todos. Gracias por recibirnos en su casa, en sus hogares, en su intimidad. Muchas gracias. Y recuerde usted que aquí nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.